Hola, ¿qué tal amigos de mi canal de YouTube? Para mí es un gusto enorme saludarlos, reencontrarme con ustedes en un contenido más de mi canal y en este caso para aportarles con las conclusiones de esta gran victoria que ha conseguido Emelec esta tarde en el Estadio Capel, un Estadio Capel sin público por la sanción que pesa sobre él, pero triunfo fundamental, clave, como lo podemos observar y lo hemos titulado en este programa como una descarga eléctrica clave para el bombillo, para el Club Sport Emelec, al haber ganado 3-1 a Deportivo Cuenca en este arranque del hexagonal por conseguir un cupo a Copa Sudamericana 2026. Triunfo clave porque Emelec arranca ganando el hexagonal y arranca pegándole y venciendo al rival directo, al principal, al que tiene en estos momentos esa ubicación, esa colocación de primero en este hexagonal, que es el Deportivo Cuenca, y ese es el equipo en rival directo al que todos los otros clubes van a querer bajar, van a querer vencerlo, derrotarlo, quitarle puntos, y en este caso a Emelec le tocaba abrir su hexagonal enfrentándolo como local en su escenario deportivo. Así que Emelec arrancó con pie derecho el hexagonal, venció al rival directo, al que tenía que vencer, al que tenía que derrotar, y con ello quedó a una unidad, a un punto del Deportivo Cuenca, con 9 jornadas más todavía por disputarse de este hexagonal. Así que vamos a analizar, vamos a compartir nuestro comentario, argumentos, análisis sobre este partido. Voy a dar mis conclusiones principales luego de este triunfo 3-1 de Emelec sobre Deportivo Cuenca en el Estadio Capuel. Muy bien amigos, ahora vamos con estos argumentos, estos puntos que quiero sacar como conclusión de este compromiso y brindárselos a todos ustedes para que también sea de su análisis, de su comentario en la cajita de comentarios que tenemos aquí en el canal de YouTube para buscar leerlos. Quiero leerlos para ver cuál es su apreciación luego de este compromiso y también de los argumentos que vamos a exponer a continuación. Las conclusiones de Emelec en su victoria sobre Deportivo Cuenca. La primera, Emelec le ganó a un rival directo, pero le ganó a lo duró. Lo he denominado así, a lo duró. ¿Por qué lo cito de esta manera? Porque en el campo normalmente Emelec busca por historia, por jerarquía, por el peso específico de haber ganado 14 títulos nacionales, tener una semifinal de Copa Libertadores, por lo grande que es. Emelec busca normalmente avasallar a los rivales, atacar desde el primer minuto, imponer las condiciones en el encuentro, pero esto fue totalmente diferente lo que se dio en el trámite del partido. El Cuenca tuvo a lo largo del cotejo la posesión del balón, mayormente la posesión del esférico. De hecho, los primeros 5 minutos del equipo mordaco fueron muy buenos, con la pelota, como jugando en el Alejandro Serrano Aguilar, en su casa de local, queriendo imponer las condiciones, marcar el primer gol del cotejo, del compromiso. Inclusive tuvo un par de aproximaciones que no finalizaron bien, pero como que avisaba de que si Emelec no hacía pie en el campo de juego, si no empezaba a dar pases, a recuperar el esférico, el equipo del Cuenca podría conseguir el primer gol del encuentro. Era el que mejor se situaba en la cancha en los primeros 5 minutos, de 5 a 7 minutos. Después, hasta el minuto 10 u 11 ya Emelec se empezó a encontrar en el campo, pero ¿por qué digo a lo duró? Porque en este partido, para hacer un resumen o el balance general tanto del primer tiempo como del segundo, el Cuenca tuvo la pelota, la posesión, la iniciativa en el cotejo, pero Emelec es el que puso los goles y el que tuvo las llegadas de gol más peligrosas a lo largo del encuentro, del partido. No es que Emelec fue a protagonizar y el Cuenca esperando y contragolpeando, como normalmente se da cuando Emelec es local y los visitantes vienen a sostener el cero en su arco y después a ver cómo le hacen daño al bombillo de contragolpe. No, fue al revés.
El Cuenca tuvo la iniciativa, tanto en el inicio del primer tiempo como en el inicio del segundo tiempo, más todavía cuando estaba perdiendo. Tuvo la iniciativa, tuvo la pelota. El Cuenca, recordemos que por poco no se pudo meter en el primer hexagonal. Ha hecho un muy buen año, una muy buena campaña, entonces se sintió con la seguridad de irlo a buscar, el compromiso. Emelec, en cambio, con doble línea de 4-4-2, el esquema táctico que planteó en cancha Guillermo Duró en esta jornada, y los primeros minutos fueron del Cuenca, después ya Emelec fue equilibrando el trámite del partido, ya no siendo tan vulnerable en defensa, y hizo lo que mejor sabe hacer el equipo de Duró, el Emelec de Duró. Cuando juega de visitante es así, sosteniendo el cero en su arco, dándole la iniciativa al equipo rival, la mayor posesión de pelota. ¿Y qué es lo que hace mejor el Emelec de Duró cuando juega de visitante y que hoy lo llevó a cabo, pero en condición de local en el Estadio Capuel? El ataque en transiciones rápidas de defensa-ataque, cuando recupera la pelota, en pocos toques, muy veloz, buscando las bandas, buscando los costados y sobre todo siendo efectivo, práctico en el compromiso. El primer gol, lo decíamos, el Cuenca arrancó bien los primeros 5 minutos, después como que ya Emelec lo fue equilibrando en la recuperación de la pelota el partido, pero no habían llegadas todavía del equipo azul. Minuto 12, la primera llegada de Emelec, gol. Minuto 18, la segunda llegada de Emelec y es gol. El equipo de Duró así ha conseguido muchísimos puntos, siendo efectivo, contundente, práctico, con transiciones de defensa-ataque rápidas, jugando de contragolpe, necesitando pocos toques para llegar al arco rival, aprovechando que el equipo contrario está lanzado al ataque y tomándolo mal parado. Es la forma de Duró, por eso es que menciono que Emelec lo ganó hoy a lo Guillermo Duró, a su forma. Emelec marca los dos goles, se pone en ventaja 2-0 y después con esa ventaja ya a los 20 minutos que ya ganaba 2-0, ahora sí administrar la misma. Que siga teniendo la pelota el Cuenca, que siga intentando, pero ahora mucho más difícil llegar a Emelec ya con el 2-0, con el golpe anímico que eso significaba, los dos goles recibidos. Se le hizo mucho más difícil al Cuenca, que ya desesperó, que ya remataba de media distancia y no buscaba finalizar las jugadas, ¿no? Con un desborde, ganando la última raya, última línea de campo de juego. Entonces ya Emelec manejó mucho mejor el primer tiempo y se defendió con orden. Las dos líneas de cuatro muy juntas una de la otra. Y también el doble apunte entre Michael Solís y Jaime Lloví. Pero así se fue al descanso de Emelec, sosteniendo su ventaja, aprovechando la desesperación también del Deportivo Cuenca, que no, con esos dos goles que recibió, ya empezó a errar en los pases, ya empezó a perder la claridad y la tranquilidad con la que arrancó el compromiso. Emelec, las dos llegadas que tuvo, las convirtió y después tuvo otra situación, lo mismo, aprovechando algún error en el medio campo de Cuenca para después de defender y no permitir que el Cuenca profundice, aprovechar algún error que sí los cometió el Cuenca en medio campo, sobre todo en las entregas de pelota que no fueron buenas y erraron muchísimo. En pocos toques, encontrar mal parado al equipo rival y poder desbordarlo, sobre todo por la derecha, que es donde se hizo fuerte Melec. El primer gol llega con Alexandre González, un centro muy bueno para Ceballos. El otro gol también Maicon Solís, que es el que termina definiendo muy bien, pero fue por el costado derecho. Y el que pudo ser en 3-0 también surgió en ese lado, juntándose Ceballos, juntándose Jaime Lloví, el desborde de Romario Caicedo, porque ya González ya no estaba en el campo de juego, salió lesionado. Y en una jugada que se le encontró el arquero de Deportivo Cuenca, tuvo cerca, luego de un desborde, Ceballos de convertir en 3-0 en la parte inicial. Eso en la primera mitad y en el segundo tiempo, con más razón el Cuenca, que perdía ahora 2-0, lo fue a buscar, hizo variantes, quedó con una línea de tres defensas atrás, 3-4-3, cambió
cambió el esquema de 4-4-2 a 3-4-3 el equipo mordaco para ser más ofensivo y con la necesidad de buscar descontar y después empatar el compromiso. Más ofensivo fue el Cuenca, más la propuesta de Guillermo Duró, como él sabe jugar, de visitante para actuar en este partido de local con Emelec. Lo esperó con mucha más razón el Cuenca, que se desbocó más al ataque en este segundo tiempo de lo que arrancó el partido, iba a dejar espacios atrás y Emelec pudo aprovecharlos. Lo iba a buscar a aprovechar. Los primeros 15 minutos sí fueron bastante malos para Emelec. Creo que fueron lo más bajo del partido, los primeros 15 a 20 minutos, porque Emelec allí sí no vio la pelota, no había recuperación, no había intensidad. Le llegaba el Deportivo Cuenca por ambas bandas, por los dos costados. Le llenaba el área de Emelec de jugadores rojos. Le hacían superioridad numérica también en los tiros de esquina. El gol estaba al caer y luego Mancinelli concretó sobre pasado el minuto 60. Quedaba media hora o 28 minutos aproximadamente y ya el Cuenca descontaba en 2-1. Con ese ímpetu siguió buscando y lo sufrió Emelec ese arranque en el segundo tiempo, pero allí también Guillermo Duró se dio cuenta y el propio plantel de Emelec de que sí, el Cuenca lo estaba arrinconando contra la portería de Pedro Ortiz de Emelec, pero que también, así como estaba haciendo eso el Cuenca, dejaría muchos espacios atrás por el ánimo de querer buscar el empate ahora y remontar el partido. Ingresó Washington Corozo en ofensiva por Jaime Lloví, también salió Ceballos, ingresó Alfonso Barco, jugadores frescos, sobre todo Washington Corozo que ha jugado en Perú de delantero, y Barco para que no tiene tanta recuperación o buena recuperación, pero los pases en ofensiva, la buena técnica sí, y eso le aportó muchísimo a Melec para pasar de estar maniatado totalmente, de solamente defenderse, sufrir atrás, rechazar el balón para cualquier lado y ni siquiera pasar la mitad de la cancha. Ahora sí, ya me hallé con las variantes, pudo con Barcos sobre todo para proyectar, al buscar a los delanteros, al doble punta que se mantuvo, a Romario Caicedo que también fue fundamental en el segundo tiempo para que Melec siga generándole problemas al Cuenca por el costado derecho. Todo eso hizo que Melec responda con un ataque y ya pueda poner en 3-1. Eso dio muchísima tranquilidad a un Emelec que veía cómo cada vez más eran constantes las llegadas de Deportivo Cuenca y de que el 2-2 estaba cerca. Nuevamente, como lo mencionamos, transición defensa-ataque. eh, lo que indicamos, Melec jugado Guillermo Duró en el segundo tiempo, también como en el primero, porque el Cuenca se fue con todo a buscar en descuento que lo encontró primero, después el empate, pero Melec apeló en esos últimos ya 28 minutos, 27 que quedaban, y que el Cuenca descontó para buscar el 3-1 de la manera como usualmente juegan los equipos de Euro y como Emelec ha conseguido las victorias en Ambato con Técnico, la victoria en Manta con el equipo del Manta, la victoria con Libertad también en Loja, la victoria con Aucas en Quito. De pronto el equipo rival tiene la pelota, lo somete por momentos, Emelec sufre el partido, pero es un equipo de transiciones, de velocidad por las bandas, de pocos toques. Juntar para poder llegar al arco contrario, de aprovechar los espacios que deja el equipo rival y de ser contundente y efectivo en las ocasiones de gol que tiene. Emelec ganaba 2-1, le habían descontado en el marcador, pero una de las primeras llegadas, luego de ese gol mordaco, un desborde de Romario Caicedo, el pase, después de una proyección de Alfonso Barco, por cierto, el pase para Manchita Corozo, Washington Corozo, que la mandó a la General Avenida Quito, falló, pero ya Emelec pudo responder allí y después vinieron otras situaciones de gol. La segunda es el penal que le hacen a Juan Pablo Ruiz Gómez, que luego él lo intercambia por gol. Ya Emelec
Posterior al minuto 70 consiguió ese 3-1 que le dio muchísima tranquilidad y fue un masazo para Deportivo Cuenca que ya no pudo, de que ya no pudo levantarse. Y después de aquello del 3-1, ya con el golpe anímico, más todavía Emelec pudo concretar un 4-1, un 5-1, un 6-1, pero las ocasiones de gol se fallaron en la finalización, pero la victoria pudo asegurarse para Emelec con esas transiciones defensa-ataque que pudo lograr en el segundo tiempo que le dieron para marcar en 3-1 y pudieron derivar en una goleada. Si Melega estaba más fino en la definición, pero sobre todo el 3-1 le permitió asegurar el resultado y este triunfo fundamental por lo que mencionábamos al inicio de este programa. Así que Melega ganó a lo Guillermo Duró, jugando tanto en el primero como en el segundo tiempo, a la forma de su entrenador y que se le ha impregnado al bombillo, sobre todo para actuar en condición de visitante. El punto 12, Melega ratificó su alza como equipo y en los resultados que lo precedía en las últimas 10 jornadas, para no irnos tan atrás. En los últimos 10 partidos de la fase regular en este caso. De la fecha 20 a la fecha 30, en esos últimos 10 partidos, de esos últimos 10 partidos, Melega ganó 6, empató 2 y perdió 2. De esos compromisos, allí incluimos bueno, uno o dos encuentros que dirigió, o el último me parece, sí, que dirigió Cristian Nasuti, el último solamente, que le ganó a Mochurruna con gol de Luis Castillo en casa. De esos 10, tendríamos que contar 9, los que ha dirigido Duro de esos últimos 10, y bueno, le quitaríamos una victoria, serían 5 victorias, 2 empates y 2 derrotas, que es muy bueno, una producción muy buena para Guillermo Duró y sus dirigidos. MD ratificó que esos muy buenos números que consiguió, los puntos, sobre todo en condición de visitante, que ganó los 4 partidos y empató uno bajo la dirección técnica de Guillermo Duró, y bueno, los compromisos que le costó ganar, empató con el Cuenca, por ejemplo. Los compromisos que le costó ganar fueron, o que perdió en casa, fue con Independiente del Valle y con Barcelona, equipos que tienen más plantel y que están peleando por el título, lo cual Emelec por todas las situaciones problemáticas que está viviendo y por tener menos plantel o un equipo reducido, no puede hacer de frente, de tú a tú en los actuales momentos. Pero sacando las derrotas con Independiente y con Barcelona, Emelec no perdió contra los demás rivales, demostrando que el equipo mejoró. Tuvo ya ahora, o tiene con Guillermo Duró, una idea de juego, sobre todo con su idea de visita. De local es el donde está el debe, pero ya empieza a sumar puntos con Nacional, ahora con Deportivo Cuenca. Ese es el punto a mejorar de empezar a hacerse fuerte en condición de local, pero el equipo tuvo una idea clara de visitante, le está mejorando la de local, consiguió buenos resultados, resultados positivos, y sobre todo no perdió contra los rivales eh, que no sean Independiente del Valle y Barcelona, que son los que están peleando por el título y que están fuera del alcance, digamos, de Melec, de que pueda competirle de tú a tú en los actuales momentos. Le ganó a Técnico, no, le ganó a Libertad, no perdió con el Cuenca, por ejemplo, en la fase anterior, le empató. Y así podríamos recordar todos los encuentros que disputó Emelec, contra el resto de equipos no perdió. Así que sumó muy buenos números. Emelec se enfrentó y le plantó cara a los demás rivales. De pronto en algún partido fue superado, en otro por momentos superó a los equipos adversarios, pero Emelec cerró una muy buena campaña en las últimas 10 fechas, inclusive en las últimas 15 jornadas, contando todo este segundo semestre del año, cuando sumó refuerzos y pudo contratar incorporaciones. El equipo mejoró en su idea de juego, en los resultados, y las pruebas están en lo que vivimos hace jornadas atrás, algunas 3, 4, en las cuales Emelec mejoró tanto
en puntos obtenidos, que estuvo a nada, o en los últimos 3, 4 partidos, estuvo a nada, 3 puntos, 4 puntos, se quedó por poco de meterse en ese primer hexagonal. Emelec mejoró tanto que pudo salir del puesto 14, 13, 12, donde no parecía tener solución o tener salida en su momento, a inicios de año, que solamente iba a pelear descenso, para establecerse de manera fija en el segundo hexagonal primero y después pensar en meterse en el primero inclusive, del cual quedó por 4 puntos justamente fuera de ese primer hexagonal y en los últimos 3 partidos es donde se dirimió de que Melec no pueda llegar a ese primer lugar, pero el equipo tuvo un alza, tuvo una mejoría en el rendimiento individual, colectivo, en los puntos obtenidos en este último tiempo de la mano de Guillermo Duró. Entonces, MD ratificó en este encuentro, arrancando con pie derecho, ganando en el primer partido del hexagonal por un cupo a Sudamericana, a un rival directo como Deportivo Cuenca, todo lo bien o la mejoría, el alza en su rendimiento que venía mostrando en las fechas posteriores. Ese es el segundo punto. El tercer punto, la tercera conclusión en este caso, hablar de los jugadores destacados de Melec en este partido. Rápidamente, me parece para hacer un podio de 3 jugadores. En general, el grupo de Melec o el plantel titular de Melec hizo un muy buen partido en esta victoria, luego del análisis que hemos hecho de cómo encaró el partido, pero los mejores, a mi entender, fueron, lo vemos en pantalla, el número 55 José Francisco Ceballos, que tiene muchísimo gol con el pie, con la cabeza, le aporta muchísimo en la concreción de tantas anotaciones al equipo y sobre todo en el primer tiempo tuvo una gran actuación poniendo pases en profundidad por el centro, buscando a los nueves, a Solís, a la Yoya Lloví y también buscando la banda derecha con González primero, Romario después. En la distribución del esférico, en los pases en callejón, en profundidad ayudando en las transiciones, arrancar justamente esas transiciones defensa-ataque que tanto ponderamos de Melec en este partido. Ahí estuvo José Francisco Ceballos presente para colaborar en la creación de juego del equipo primero y después, cómo no, ese gol fundamental a los 12 minutos es esencial. A Emelec se le han complicado muchos partidos en caso, se le ha complicado mucho ganar. Y justamente también es una ayuda de que el equipo empiece con esa confianza de marcar el primer gol del partido y manejar el resto del compromiso con mayor tranquilidad. El otro jugador es Romario Caicedo, que a él lo destaco en el segundo tiempo, sobre todo cuando me llegue en el momento difícil, que el Cuenca lo puso contra las cuerdas, que Melec no salía en el primer cuarto de hora del segundo tiempo, le marcan el gol en 2-1. Los principales desbordes, llegadas, las aproximaciones al arco rival que tuvo Emelec fueron de la mano de Romario Caicedo. Ya habiendo perdido en la primera mitad a Alexandre González, el que tuvo que hacerse también el hombre fuerte de esa banda derecha, porque quedó solo, fue Romario Caicedo. Delante de él estuvo Elkin Muñoz, pero conocemos que Elkin Muñoz, además de que me parece que no tuvo un buen partido, no ingresó bien, errático, pero conocemos que es un jugador enganche, volante 10, y no tiene la misma función que sí cumple Alexandre González. En todo caso, Romario Caicedo fue muy importante en los desbordes, en llegadas, tanto en el primero como en el segundo tiempo, y más todavía en el segundo tiempo, para que Emelec en ese momento difícil de la parte complementaria pueda responder, anotar en 3-1 asegurar este compromiso, esos 3 puntos fundamentales que necesitaba conseguir sí o sí, y por qué no pensar en lograr un 4-1 un 5-1 que finalmente no llegó. Y después está Juan Pablo Ruiz Gómez, que también lo pondero por su sacrificio, la ayuda en la marca que siempre le da su lateral a Luis Castillo. El gol que fue producto también de llegar a última línea, de siempre buscar
de siempre buscar estar atento para empezar también las transiciones defensa-ataque de Emelec, buscando concretar nuevos goles y sobre todo esa jugada de que empezó por derecha, ella quiso terminar por izquierda, le convierte en el penal a él, siempre está presente también para desbordar y también sumar al ataque de Emelec por izquierda en el último cuarto de cancha y aporta muchísimo en el sacrificio que necesita todo extremo, no solamente atacar, sino también defender, en la recuperación, ayudar a los volantes de marca, no solamente a su lateral, y comprometido 100% con el equipo, porque sobre el minuto 80 tuvo una molestia en el posterior, molestia muscular que lo afectó muchísimo. Después Guillermo Duró en la rueda de prensa mencionó que que terminó acalambrado. Ya no quedaban variantes porque ya había hecho Duró las 5 variantes, 5 cambios que están permitidas. Entonces Juan Pablo Ruiz Gómez no podía dejar a sus compañeros con 10 hombres en campo de juego. E inclusive en las últimas jugadas en las que Deportivo Cuenca iba con más ganas que con fútbol, pero buscando descontar y todo y empatarlo, dándolo todo de sí. Quise decir, para descontar y empatar el compromiso. En esas últimas jugadas en las que ya Juan Pablo Reyes Gómez ya no podía correr del dolor, allí también sacó al minuto 93 ya una pelota por alto con el pie, inclusive ya cuando las fuerzas no le daban y tenía mucho dolor en sus extremidades. Así que destacó lo de Juan Pablo Reyes Gómez por todo el compromiso que puso en cancha y por el buen partido que realizó. Y el cuarto y último punto de estas conclusiones de Melec en su triunfo de esta tarde es los jugadores que tienen que mejorar el nivel, sobre todo tres. Hay otros que también a la variante que de pronto no se metieron, no se enchufaron en el compromiso, como Washington Corozo. Bueno, Giancarlo Quiñones tuvo poco tiempo, también Cuero, el delantero, pero sobre todo de los que arrancaron el compromiso, los que tienen que mejorar y elevar el nivel y que eso les va a ayudar al propio Emelec en estos partidos que vendrán, en los 9 restantes de la Liga Pro, son Sergio La Máquina Quintero, destacado en la labor de marca en el primer tiempo y en general del partido, sí. Marcó, recuperó, tiene un gran despliegue, intensidad en la contención, en robar balones, pero después tiene que mejorar en la entrega del esférico. Recuperaba y enseguida la perdía o no encontraba algún compañero que pasar de la pelota para que él sí vaya más adelante o la distribuya con criterio. Pero le costó. Recuperaba y la perdía la pelota. Recuperaba y entregaba mal el esférico. Destacar la recuperación del Sergio de Máquina Quintero y a mejorar el tema de la entrega de la pelota a la salida con el balón dominado o de buscar al compañero mejor ubicado. Después está Luis Castillo. Tuvo un gran inicio, gran ingreso en Emelec, desbordando, con asistencias, con goles, con buenos centros al área, pero me parece que en los últimos compromisos de la fase regular bajó muchísimo su nivel, lo pasaban los extremos rivales en el mano a mano. Como lateral en la parte defensiva ha sido bastante vulnerable. En este compromiso no fue así, pero no pasó al ataque, o Emelec no atacó por su lado, las asociaciones con Juan Pablo Ruiz Gómez o con sus compañeros en general no fueron buenas, errático en los pases o en las entregas que le daba a sus propios compañeros. Ha bajado el nivel y tiene que recuperarlo porque fue un muy buen aporte en las jornadas anteriores, las de inicio de la fase regular desde la fecha 15 hasta la 30, pero en los últimos partidos defeccionó mucho en su nivel, bajó el nivel y debe retomarlo porque esas características que ponderamos minutos atrás son las que necesita el equipo para tener una opción más en ofensiva, así como tiene por derecha, que Melec ataca muy bien, también para que el equipo tenga por izquierda llegadas de gol.
Y finalmente Maicon Solís, que claro, definió de muy buena manera, de frente al arco, con colocación a un palo, con serenidad, con potencia en el 2-0, gol esencial y fundamental para Emelec también, pero sacando el gol me parece que corrió muchísimo, comprometido al 100% como tanto titulares y suplentes del Club Sport Emelec en este compromiso para ganarlo. Eso se lo vio en cancha, pero después en la entrega de los pases también también estuvo errático. En las transiciones defensa-ataque de Emelec, algunas erró para que no terminaran mejor o no se finalizaran. Los más criteriosos fueron Ceballos, la Yoya Lloví, Juan Pablo Ruiz Gómez, en su momento González, pero hace falta tomar mejores decisiones, tanto en las entregas de balón, en la asociación con sus compañeros, en los momentos en los que busca desbordar al lateral rival. En todos esos aspectos tienen que mejorar muchísimo, pero esperemos que les sirva este gol de motivación, de confianza para alzar su nivel en los otros aspectos mencionados. Sin duda, este gol es muy importante porque en la definición del partido pasado también falló un gol contra Orense. De las pocas llegadas de gol, me parece que la única que tuvo Emelec en el partido con Orense, que le puso un pase a Alexander González mano a mano contra el arquero Rolando Silva de Orense. La única que tuvo Emelec no la definió bien y el arquero Orense atajó. Hasta aquí, amigos, las conclusiones del muy buen triunfo de Emelec de esta tarde conseguido sobre Deportivo Cuenca en el Estadio Capuel. Espero que haya sido este programa, este contenido de YouTube de su agrado. Denle me gusta si les convenció, si les agradó. Dejen sus comentarios en la cajita aquí abajo de qué les pareció Emelec en este partido, los jugadores más destacados del equipo, si creen que Emelec está en capacidad de terminar primero en este hexagonal y clasificar a Copa Sudamericana por esta vía, por la de la Liga Pro, y compartan este video de YouTube, este análisis, con otros fanáticos del fútbol y sobre todo también emelexistas que quisieran conocer una apreciación del post partido, del análisis de esta victoria eléctrica. Hasta aquí hemos llegado con este contenido de YouTube. Les envío un fuerte abrazo y nos estaremos reencontrando en una siguiente oportunidad.